Buenas tardes con todos. Ahora seguimos con las clases de fitopatología general y en esta ocasión vamos a hablar acerca de otro grupo de fitopatógenos también muy importante, que son las bacterias fitopatógenas. Bien. Si recordamos un poco acerca de este grupo de fitopatógenos, tenemos que remontarnos hasta estas fechas en las cuales el alemán Anton van Leeuwenhoek en estos años fue el primero que vio una bacteria en su placa dental, ¿no? 1683. Ya posteriormente, Roberto Koch demostró por primera vez en 1876 que una bacteria causaba la enfermedad del anthrax en las ovejas. Más o menos se han reportado 1.600 especies de bacterias, la mayoría son saprófitas, benéficas, algunas que son perjudiciales, sobre todo porque causan enfermedades en seres humanos a nivel de lo que son los tractos respiratorios o tractos digestivos. También en el caso de los animales tienen bastante importancia por el tipo de enfermedades que desarrollan. En el caso de bacterias que causan enfermedades de plantas, estamos hablando alrededor de unas 100 especies. Si analizamos el árbol filogenético de la vida, vamos a encontrar las bacterias, son todas las que a nosotros nos interesa estudiar más, se encuentran ubicadas en estas áreas y son aquellas que vamos a empezar a ver en los siguientes minutos. ¿Cuáles son sus características? Una unidad formadora de colonia, que es la denominación técnica que se refiere a lo que vendría a ser la célula bacteriana, está constituida por una estructura unicelular. Son procariotas porque carecen de una membrana nuclear que divide la información genética del citoplasma. Está presente la cápsula. Hay una pared celular bastante compleja que lo vamos a ver en unos minutos. Está presente la membrana citoplasmática del citoplasma y el material genético nuclear y extranuclear. La gran mayoría de las bacterias presentan flagelos. Vamos a ver también una clasificación en función al número o la ubicación de estos flagelos. En el caso de las fitopatógenas, la gran mayoría tiene una reacción gram negativa. Y si recordamos en cuanto a cómo se genera la variabilidad genética, tienen distintas estrategias como la transformación, conjugación, transducción y también por mutación. Las bacterias fitopatógenas, como la gran mayoría son de reacción gram negativa, estas se caracterizan porque no producen endosporas. Se reproducen por fisión binaria, lo cual quiere decir que una célula madre se divide en dos y tienen una alta tasa de multiplicación. Más o menos en un promedio, más o menos en condiciones favorables, por 48 horas, de una unidad formadora de colonia puede llegar a producirse a 1 millón de UFC. Y por lo tanto hablamos de estas fases de crecimiento. Hay una fase de adaptación, una fase inicial en la cual el inóculo está adaptándose a un nuevo sustrato, y una vez que esto ocurre hay una fase de crecimiento exponencial, ¿no? Y de ahí viene una fase estacionaria debido a que hay un proceso más o menos de estabilidad en cuanto a muerte y nuevamente generación de nuevas UFC, pero esto regulado por el sustrato en el cual se presente y también los metabolitos adicionales o secundarios que se hayan producido producto del crecimiento bacteriano. Finalmente viene la declinación o muerte celular. Las bacterias fitopatógenas predominantemente tienen una forma de bacilo, pero existen otras que son filamentosas. Entonces, las más comunes, Pectobacterium, Ralstonia, Xanthomonas, como más conocidas como bacterias fitopatógenas, pero como les comentaba también existen otras formas, como en el caso de Spiroplasma. La gran mayoría de ellas son saprófitas facultativas, se encuentran, o sea, son habitantes naturales de suelo, cumplen roles en cuanto a transformación de la materia orgánica, pero aparte de poder, o sea, por esta condición de poder sobrevivir en los restos o residuos de materia orgánica de las plantas, también pueden obviamente pasar bajo condiciones favorables a infectar a las plantas. Otro grupo dentro de las bacterias están aquellos que son parásitos obligados, pero estas principalmente son aquellas más restringidas hacia lo que es el xilema o el floema, ¿no? Unos géneros de eso está Phytoplasma, uno de los más conocidos.
En cuanto a los flagelos, las bacterias dentro de su parte estructural poseen este tipo de estructuras y en función a la ubicación y el número de flagelos pueden ser clasificadas como lo están visualizando así, ¿no? Una monótrica presenta un solo flagelo, plofótrica, aquellas que presentan grupos de flagelos a ambos lados, anfítrico, un solo flagelo a ambos lados, y perítrico, que presentan flagelos en toda la superficie, ¿no? El flagelo es el que le va a permitir movilizarse, ¿no? Y por eso se puede entender que las condiciones de alta humedad son aquellas en las cuales definitivamente condicionan para que existan problemáticas más intensas en cuanto a este grupo de fitopatógenos. En cuanto a los principales géneros conocidos, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Streptomyces, también tenemos a Pectobacterium, entre otras. En cuanto a su parte estructural, algo que se resalta mucho es cómo es la organización de su pared celular. Existe una clasificación de bacterias en cuanto a su reacción a la tinción de Gram, si son Gram negativas o Gram positivas, ¿no? Tienen aquí la vista. Pero estructuralmente existe diferencia en cuanto a la característica de la pared celular entre una Gram positiva y una Gram negativa. En el caso de una Gram positiva, observen de que tiene su membrana celular y luego viene lo correspondiente a la pared celular, que es bastante gruesa. Pero en el caso de una Gram negativa, existe, aparte de la membrana citoplasmática, y luego viene la pared de peptidoglucanos, la pared celular, viene una nueva membrana externa, con características similares a la membrana citoplasmática, porque hay presencia también de fosfolípidos y proteínas. Entonces, esto permite establecer una diferencia en cuanto a los comportamientos que tiene cada una de estas bacterias, ya sea una Gram negativa o una Gram positiva. Y permite establecer también la diferencia en cuanto a las tonalidades o coloraciones que adquiere en función a la tinción de Gram. Y adicionalmente también al impacto o al efecto que pudiera tener frente a la aplicación del hidróxido de potasio, el cual al estar presente este tipo de característica desnaturaliza, permite una rápida desnaturalización, de tal forma de que el ácido nucleico queda totalmente expuesto, que es lo que uno observa cuando hace este tratamiento con algunas gotas de hidróxido de potasio al 3%, y hace este movimiento de una colonia bacteriana y queda este filamento que viene a ser todo el ácido, el conjunto de ácido nucleico que está expuesto. Esto no ocurre con el caso de las bacterias de reacción Gram positiva, debido a que existe esta pared celular bastante gruesa que protege a la membrana citoplasmática. ¿Bien? En campo, esta característica del uso del hidróxido de potasio es bastante interesante poderlo usar para poder diferenciar si es que estamos frente a una infección por una bacterias de reacción Gram positiva o Gram negativa. Tienen aquí algunos de los géneros y las función a la tinción Gram, cuál es la coloración que esta asume, estas bacterias, ¿no? Las fitopatógenas predominantemente son de reacción Gram negativa y ahí tenemos a Ralstonia, Pectobacterium, Agrobacterium, Xanthomonas, Pseudomonas. No quiere decir de que las positivas no existan fitopatógenos, también las hay, pero predominantemente son más de reacción Gram negativa. ¿Cuáles son los síntomas que producen, o los que están más familiarizados a los problemas bacterianos? Sobre todo los saprofitos facultativos, que tienen una capacidad de producir niveles elevados de enzimas y de distintos tipos de la naturaleza de estas enzimas, van a permitir que se produzcan síntomas como estos de pudriciones blandas. Una degradación casi completa de los contenidos que conforman los órganos vegetales, de tal forma que permite la rápida degradación y liberación de los componentes internos. Esto con la finalidad de que puedan ser utilizados para la nutrición y alimentación de las bacterias, ¿no? Por ser un saprófito facultativo. Entonces, en cuanto a síntomas, lo típico de una infección bacteriana
están las pudriciones blandas, pudriciones acuosas, con liberación de bastantes niveles de agua, ¿no? Como se observa también en estas pistas, en frutos, en las partes internas de esta lechuga. Otro síntoma relacionado a bacterias fitopatógenas también son las marchiteces por Ralstonia solanacearum, como uno de los principales ejemplos de este patógeno. También está restringido a nivel de lo que es el xilema, y al hacer los cortes lo que uno observa son las necrosis a nivel de heces vasculares como síntoma primario, y síntoma secundario la marchitez, que en este primer caso es lateral. Otros síntomas relacionados son las manchas foliares. En este caso, aparte de las actividades enzimáticas, más influyen las actividades por toxinas. Las bacterias de esta naturaleza tipo, por ejemplo, algunos géneros de pseudomonas o xanthomonas, liberan unos metabolitos que son toxinas que van a interferir con el metabolismo normal de la célula vegetal, trayendo como consecuencia el desarrollo de este tipo de zonas. En este caso, que pseudomonas se conoce como la mancha angular, es una mancha foliar, una necrosis. ¿Cómo diferenciarla de una ocasionada por un hongo? Es que en este caso, al ser de tipo bacteriano, tiende a ser más húmedo, ¿no? Como en este otro caso también, con halos de avance. Y otro síntoma de tipo también bastante característico de las bacterias son los síntomas de tipo hipertrófico. Hablamos aquí de tumores o agallas. Hay desarrollos de este tipo de malformaciones, ya sea a nivel herbáceo o a nivel leñoso, ¿no? Como estamos observando aquí. Bueno, les proyectaré un video acerca de cómo es el comportamiento de Agrobacterium. Agrobacterium, que es la bacteria típica que genera este tipo de agallas. Es un habitante natural del suelo y tiene un plásmido que lleva la información genética para inducir este desarrollo descontrolado de incremento de citoquininas y auxinas, y que trae como consecuencia la hiperplasia e hipertrofia, generando un desarrollo de células, pero que no conforman un tejido, ¿no? Por eso es que tiene esta apariencia de agalla. ¿Bien? El signo que desarrollan las bacterias se denomina zoblia, es un aspecto mucilaginoso, como lo estamos observando aquí, o en otro caso, ¿no? Es un conjunto de masa bacteriana, puede haber restos de la parte vegetal. Las bacterias pueden sobrevivir en los residuos o rastrojos de cosecha, pueden estar en hospedantes alternativos, pueden permanecer en el suelo también por su característica de ser un saprófito facultativo, o pueden ser diseminados también a través de las semillas botánicas. Se diseminan fácilmente por el agua de riego, la lluvia, los insectos vectores, herramientas contaminadas. Si existen sistemas de riego por aspersión, facilitan mucho. Por eso que bajo nuestras condiciones de aquí de Costa Central, que no tenemos climas con lluvia, la intensidad de enfermedades bacterianas es un tanto restringido, a diferencia que si nos encontráramos en zonas de climas templados donde sí habría este tipo de comportamientos del clima, sería bastante complicado manejar. Entonces el agua de riego pasa a ser el determinante en cuanto a la diseminación de este grupo de patógenos. La penetración, recuerden, las bacterias son parásitos débiles, necesitan heridas o aperturas naturales para poder ingresar. No ingresan directamente, tiene que haber siempre una condición que le favorezca este acceso. Las bacterias pueden multiplicarse, como veíamos al inicio, exponencialmente. Eso lo hace dentro de las estrategias de manejo, eso es lo que los hace bastante complicado, porque no hay, o sea, todo el enfoque es de tipo preventivo. Entonces, si hay algún escape, simplemente hay la posibilidad de que los impactos sean mucho mayores. Luego pasamos a ver el grupo de los molicutes.
aquellos que son procariotas también, pero que son inclusive mucho más pequeñitos que los anteriores. Estos carecen de pared celular, solamente están constituidos por una membrana plasmática o citoplasmática. Son resistentes a la penicilina debido, bueno, a que interfiere con la producción de la pared celular, por lo mismo que carecen de pared celular. Pero son sensibles a la tetraciclina y al cloranfenicol, ¿no? Porque tienen otro mecanismo de acción. Dependen exclusivamente de la célula hospedante para poder vivir, ¿no? Entonces, aquí hablamos específicamente de aquellos que son parásitos obligados. Uno de los ejemplos clásicos es fitoplasma, que está bastante restringido hacia lo que es el floema, ¿no? Y necesita ser transmitido, diseminado por un vector, que en este caso son los insectos. Es bastante conocido los síntomas de virescencia o frondescencia por la actividad ocasionada, el impacto que desarrolla este patógeno. Uno de los que más se estudia es el amarillamiento del áster, que ocasiona este tipo de síntomas aquí en esta planta, que es la chabelita. Observen aquí los verticilos florales, se mantienen como pétalos más pequeños, pero han perdido la capacidad de producir el color normal, que es este de aquí, ¿no? Este síntoma se denomina virescencia. Mientras que en el caso de la fluorescencia, los verticilos florales se han diferenciado en órganos semejantes a hojas, ¿no? Y genera un arrosetamiento. Ambos síntomas son ocasionados por el amarillamiento del áster, bastante conocido en nuestras condiciones, cuyo vector es una cigarrita y que cumple con estas características en cuanto a comportamiento de adquisición que requiere el vector para que pueda adquirir el molicute. Hay un periodo de incubación que viaja por todo el tracto digestivo del insecto para llegar a nivel de las glándulas salivales a fin de convertirse en virulífero, en transmisor del molicute por toda la vida. Con esto hemos terminado el grupo de bacterias.